Por cierto, ¿logró subir Nada, no pude, pero eso justamente les iba a mostrar. Bueno, entonces aquí estoy en la plataforma, estoy aquí en la unidad 1. Traté por todos los medios de subir el video, pero esos videos descargan en MP4, ¿cierto? Entonces, la plataforma me dice que el video es muy grande, es muy pesado para procesarlo. Entonces, ¿qué hice, muchachos? Le subí, miren, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Señor. aquí están, miren, aquí están las 3 clases, ¿listo? Le subí los enlaces. Me tocó subir los videos a YouTube y ponerle los enlaces de YouTube. Entonces ahí tienen a disposición todas las clases. Mañana o pasado ya les pongo también esta clase, clase 4, la fecha y el video, ¿listo? Está bien. Muchas gracias, profe. Ok, eso por un lado. Por otro lado, también les puse el taller que corresponde al 10%. Recuerden que en nuestro sistema de evaluación está que este taller vale el 10% y que se entrega el día del parcial. ¿Listo? Tengan presentes esas fechas. Esas fechas están por acá en información general del curso. Aquí están. Yo creo, a ver, muchachos, si no estoy mal, esta fecha yo la corregí en el SGB, en el SVGA, porque esto es Semana Santa, ¿cierto? Si no estoy mal. Entonces yo les voy a corregir esta fecha y también voy a corregir entonces, ahorita caí en cuenta, porque esa corrección me la hicieron desde la oficina de investigaciones. Entonces les voy a corregir también esta fecha. Pero aquí ya está todo, mire. Aquí está el taller, aquí está la tarea por donde ustedes van a entregar el taller. Lo pueden realizar a mano y escanearlo y mandarlo a mano, los escáneres. Eso sí, recuerden que es un trabajo de universidad, algo bien hechecito, bien presentado, con una letra, si lo va a hacer a mano, con una letra que se entienda, legible, completo, listo. O si quiere lo hace en computador. Eso sí ya depende de cada quien, de la habilidad que tenga, listo. Estamos. Entonces ya están todos. Aquí abro el taller para verificar que efectivamente abra, mírelo aquí. Taller cortico. Hoy vamos a trabajar todos los procesos para llevar a cabo ese taller. ¿Listo, muchachos? Profe, 2 preguntas. Primera. Primera, ¿usted nos puede dar en este momento para las fechas para taller y parcial A actualizadas? ver, listo. Y segunda pregunta, ¿usted nos puede decir qué debemos entregar en el parcial? Es que no tengo claro. Por ¿Qué deben favor, entregar? gracias. El taller nada más. El parcial yo se los pongo vía plataforma, lo hacemos vía plataforma y el día del parcial hasta las 11:59 tienen para entregar el taller. El parcial entonces es un examen pues que usted va a colgar en Sí, Moodle. Acerca exactamente. de, ¿va a ser teórico o práctico? Teórico y práctico. Teórico y práctico. Yo siempre evalúo las dos cosas, teoría y un poquito de teoría y la práctica. Un profesional se diferencia de un técnico y de un tecnólogo porque tiene la teoría. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Ah, venga. Aquí está corregido ya, muchachos. El parcial es el 21. Yo ya corregí acá, pero no corregí allá. Parcial 21. ¿Listo? Veintiuno de marzo. Aquí está, mire. Entonces habría que hacer la corrección acá. ¿Cómo va a ser la dinámica del día del parcial en cuanto a horario? Yo ya les especifico, muchachos. Todos se los pongo en la plataforma, ¿listo? Porque en este momento tenemos una horita, entonces tenemos que sacarle petróleo a esa horita.
pero todos se los especifico y cualquier duda me pueden escribir al correo o se pueden conectar a las asesorías. Listo, ayer se conectó una compañerita, nos fue muy bien, entonces los invito a que hagan uso de ese espacio. Miércoles 6 a 7. ¿Usted alcanza a ¿Listo? ver en su pantalla cuando levantan la mano o ya no la? No, porque yo tengo la pantalla, lo que les estoy mostrando, por eso yo les decía la otra vez que me interrumpan, que no tengo problema en que me interrumpan, porque yo tengo la pantalla y aquí voy navegando, entonces no me sale la pantalla de Teams. ¿Listo? Bueno, mire, muchachos. Entonces, abrimos el documento que estamos trabajando. Este documento poco a poco yo lo voy complementando, ¿listo? Y si es el caso, le voy haciendo ajustes, le voy para que les quede todo bien hechecito. Todo a disposición de la mejor manera. Por ejemplo, aquí le hice un ajuste, por si ustedes van a retomar el documento y lo van a volver a leer desde el principio, aquí le hice que más que si lo van a hacer, le hice un ajuste. Le incorporé algo para que sea más comprensible. Pero en esencia el documento es el mismo. Entonces, hasta la clase anterior quedamos en frecuencias acumuladas, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a estudiar yo lo ajusto para que nos quede bien chévere. Vamos a estudiar esta parte, tablas de frecuencias agrupando datos. Entonces, muchachos, voy a hacer una lectura rápida. Dice, hay estudios estadísticos que se aplican a poblaciones muy dispersas, es decir, que generan en la tabla un gran número de clases, cual implica que al momento de construir una tabla se generen muchas filas. Si bien técnicamente este tipo de organización de la información está dentro de las posibilidades teóricas de llevarse a cabo, es innegable que para efectos de análisis e interpretación de la información complicaría los procesos. Claro, usted tiene una tabla con muchas clases, entonces se le vuelve una tabla inmanejable. Entonces, teóricamente se puede, pero técnicamente pues no nos ayuda en mucho, ¿cierto? Bueno, entonces, para ello se define un proceso de construcción de tablas que se llaman tablas agrupando datos o tablas agrupadas. Cada autor ya lo llama, ya le cambia un poquito, le varía un poquito ese nombre, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a ver? Recuerdan que nosotros habíamos definido que las variables pueden ser discretas o continuas, variables cuantitativas, pueden ser discretas o continuas. Entonces, vamos a definir un proceso para las variables discretas, es decir, tablas de distribución de frecuencias para variables discretas y para variables continuas, que no varía mucho. Son muy poquitos los cambios, pero de todas formas hay que mencionarlos y hay que tenerlos en cuenta. Entonces, partamos de una situación. Por ejemplo, pensemos en que el alcalde de un municipio pide un informe estadístico de la cobertura que su administración está brindando en educación básica. Nos vamos a ir metiendo en el tema de la educación porque ustedes van a ser educadores, o ya lo son. Obviamente, la Secretaría de Educación tiene que adelantar un proceso de recolección de toda la información, es decir, la población, para poder generar el informe y entregárselo al alcalde. Para ello necesita saber cuántos niños de 0 años están siendo atendidos en instituciones de educación pública, de igual manera los de 1 año, los de 2 años, 3, 4, 5, hasta más o menos los 17, 18 años, que es la edad en la que se atiende en educación pública, ¿cierto? En los colegios públicos. Si el encargado de redactar el informe construyera una tabla de frecuencias tomando cada edad como una clase diferente, mire lo que está diciendo, tomando cada edad como una clase diferente, entonces se generaría una tabla con 18 clases como mínimo, pensando en que los jóvenes de grado 11 tienen todos 17 años, pero la realidad a veces muestra que hay jóvenes que tienen hasta 20 años, o sea que eso, por eso dice como mínimo, pueden ser más. Listo, entonces mire, se nos generaría, mire solamente el impacto visual de esta tabla que no alcanza a cubrirse en una sola pantalla. Le estoy hablando de la tabla de la izquierda. Mire que no
no nos alcanza, son 18 clases y no nos alcanza en un pantallazo. Nos tocaría bajar, mire. Entonces, mire, 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, la clase 18 son 17 años. ¿Listo? ¿Sí está bien? Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿Qué resultaría más fácil de entender e interpretar? ¿Una tabla en la cual se organiza la información por edad o una en la que se organiza la información por ciclo escolar? Es decir, si se construyen clases que agrupen rangos de edades, de 0 a 4 años, que es la primera infancia, de 5 a 10 años, que es la básica primaria, el preescolar, recuerden que forma parte de la básica primaria, de 11 a 15 años, que es la básica secundaria, y de 16 a 17 años, que es la media. Esto permitiría obtener información sobre la atención en educación por ciclos escolares, al tiempo que generaría una tabla más sintética en cuanto al número de clases. Observe que al agrupar por rangos de edad correspondientes a ciclos de la educación, la tabla pasa de tener 18 clases a solamente tener 4 clases, lo cual la hace mucho más sencilla de construir, visualizar e interpretar. Entonces nos queda una tabla, como la de la derecha. ¿Sí está bien? Mire, esta tabla de 18 clases se nos sintetiza en una tabla de 4 clases, donde las clases, muchachos, ya no van a ser edades, sino que van a ser rangos de edades. ¿Sí? Y esos rangos de edades corresponden a ciclos escolares. Entonces, está la primera infancia, que es de 0 a 4 años, la primaria, que es de 5 a 11 años más o menos, si no estoy mal, la secundaria de 12 a 15 y la media de 16 a 17. ¿Sí está bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, profe, en la clase en la tabla más pequeña, donde están los rangos de edades, hay que hacer, por decirlo así, unas subtablas de, por lo menos, de 0 a 4 años. En este rango hay tantos que tienen esto, tantos que tienen tanto, tantos que tienen tanto. Por lo menos hay 6 que tienen un año, 7 que tienen No hay que hacer eso. Obviamente la tabla, eso les iba a decir, pero eso les iba a decir cuando ya estemos interpretando, listo, pero ya te me adelantaste, entonces lo voy a decir. Obviamente la tabla, como todo en la vida, cuando hay modificaciones, se pierde algo y se gana algo, ¿cierto? Entonces la tabla, cuando uno construye una tabla agrupando datos, ¿qué pierde? Pierde información detallada, o sea, en este caso de cada edad, pero que gana practicidad, sinteticidad, más un impacto visual, digamos, un mejor impacto visual, pero se pierde obviamente información detallada de cada edad. ¿Listo? Pero se gana sinteticidad en la tabla. Ahora, no es que usted tenga que, cuando vaya a construir una tabla, no es que usted tenga que agrupar los datos. Eso depende de lo que usted necesite, ¿cierto? Por ejemplo, para un informe de estos, pues lo más práctico es hacer el informe por ciclo escolar. Pues, ¿para qué piénsese usted como el secretario de Educación o como el estadista que le está haciendo el informe al secretario de Educación? ¿Usted para qué le dice cuántos niños de 5 años está atendiendo en educación pública? Usted le dice cuántos estoy atendiendo en primera infancia, cuántos en primaria, cuántos en secundaria, cuántos en media, ¿cierto? Es de acuerdo a sus necesidades. El curso lo que trata es de brindarle a usted las herramientas para que cuando usted tenga que hacer estadística, usted elija. Usted diga, bueno, para este estudio tranquilamente puedo agrupar datos. Para este estudio si necesito información más detallada, entonces no los voy a agrupar. ¿Listo? Bueno. Entonces, sigamos. En general, quien construye la tabla tiene plena libertad de definir la extensión de cada clase o intervalo de datos, pero la estadística ha definido un proceso para construir tablas de distribución de frecuencias
donde cada una de sus clases corresponde a un intervalo de datos homogéneo, es decir, que sean de igual extensión, para lo cual se deben calcular los siguientes índices. Este párrafo, muchachos, es fundamental. Mire, si yo miro estas clases, que son rangos de edades, ¿cierto? Aquí tengo 0, 1, 2, 3, 4 años, es decir, tengo 5 diferentes edades. Esta clase contiene 5 edades diferentes, 0, 1, 2, 3 y 4. Mientras que esta contiene edades 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mire, ya contiene 7 edades diferentes. La otra 12, 13, 14, 15, solo 4. Y la otra 16 y 17, solo 2. Es decir, la extensión que se llama amplitud, me voy adelantando, puede ser diferente y usted la puede definir. Pero si usted quiere construir una tabla agrupando datos donde la extensión o el intervalo o la extensión del intervalo sea homogéneo, es decir, que todos tengan la misma extensión, aplicamos este proceso. ¿Listo? ¿Sí me hago entender, muchachos? Quiero irles preguntando, quiero ir verificando que me están entendiendo. Entonces, en términos generales, usted puede definir una extensión diferente. Pero, si usted quiere una extensión igual, es decir, homogénea, entonces aplicamos el procedimiento que tenemos por acá. ¿Listo? Entonces, esto ya lo habíamos trabajado en la clase anterior. Tamaño de la muestra n, si es tamaño de la población, n mayúscula. Tenemos que identificar el dato mayor, que lo vamos a llamar x sub max. Tenemos que determinar el dato menor, x sub min. Tenemos que determinar el rango, que va a ser, ¿se acuerdan que yo les había dicho que más adelante íbamos a hablar del rango? Lo vamos a representar con R mayúscula y va a ser dato mayor menos dato menor. ¿Listo? Y tenemos que determinar el número de clases, es decir, bueno, ¿en cuántas clases voy a agrupar esos datos? Que lo vamos a llamar M y lo vamos a calcular con esta fórmula que se conoce como la regla de Sturges. ¿Listo? Entonces va a ser 1 más 3.3 por el logaritmo de n, es decir, el logaritmo del tamaño de la muestra o de la población. Ojo con estos detalles que hay aquí que son muy importantes. Dice, generalmente el resultado que se obtiene para m será un número decimal, lo que significa que se deberían construir un número no entero de clases, ¿cierto? Que resulta ilógico. Usted construye 5 clases, 6 clases, 7 clases, por ejemplo, acá tengo 4 clases. Listo. Yo no puedo construir 6 clases y un pedacito de una clase. O construyo 6 o construyo 7. ¿Cierto? Entonces, para solucionar este aspecto, simplemente se aplica la técnica de redondeo por exceso. ¿Qué significa redondeo por exceso? Que si tengo un decimal, lo voy a redondear al número entero, al primer número entero mayor que él. ¿Listo? Veamos un ejemplo. Entonces, si una muestra contiene 50 datos, o sea que n es igual a 50, entonces m va a ser 1 más 3.3 por el logaritmo de 50. ¿Sí la ven? 1 más 3.3 por el logaritmo de 50. Y eso nos da 6,6066 y un montón de decimales más. Es un número irracional. Significaría que se tienen que construir 6 clases más una parte de otra clase, lo cual es ilógico, ¿cierto? 6 clases, la parte entera, más una parte de otra clase, que es la parte decimal, que es ilógico. Pues se construyen 6 clases completas o 7 clases completas. Tal situación se considera se soluciona así si consideramos lo siguiente. Como M 6.6066 está comprendido entre 6 y 7. Miren, aquí está escrito. 6.6066 está entre los números 6 y 7. Esos son los dos números enteros más próximos a ese número decimal.
Listo. Como voy a redondear por exceso, entonces este número lo aproximo al primer número entero mayor que él. ¿Sí? Que es el 7. ¿Listo? ¿Sí está comprendido? Eso se Profe, llama, eso se llama redondeo por exceso. Cuéntame. lo que yo he sabido es si es mayor de 6.5, pero si es menor de Eso. 6.5 Eso. sería Listo, 6. pero eso que nos estás hablando se llama redondeo convencional, el redondeo. Pero aquí dice muy clarito, redondeo por exceso. ¿Sí estamos? Es otra técnica de redondeo, muchachos, que se las estoy enseñando. Pero si sería 6,2, entonces ahí A igual sería 7. 7. Exacto, porque es redondeo por exceso. A 7. Hay otra técnica que se llama redondeo por defecto. Entonces, el 6,2 se iría a 6. El 6,8 se iría a 6. Ese sería el redondeo por defecto. Pero nosotros lo vamos a redondear por exceso. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado aquí, muchachos. Hay que tener esta parte teórica muy clarita. ¿Listo? Para eso está el documento. Si usted no, hágase una ficha memotécnica, lo que sea. ¿Listo? Amplitud de la clase. Una cosa es decir, bueno, ¿en cuántas clases voy a agrupar mis datos? Y otra cosa es decir, bueno, mi clase, ¿cuál va a ser la extensión de cada clase? Entonces dice, recuerde que estamos hablando de variables discretas. ¿Listo? Es decir, cuando los datos son números enteros, 10, 11, 12, 15. ¿Listo? ¿Cuál es el concepto de amplitud de clase? Dice, corresponde al número de enteros correspondidos en un intervalo cerrado. Por ejemplo, en el intervalo cerrado 5, 9, véalo aquí, 5, 9, están comprendidos los enteros 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, si el intervalo es cerrado, recuerden que lleva corchete y significa que los extremos entran, se consideran dentro del intervalo. Entonces, ¿quiénes están en el intervalo 5, 9? 5, 6, 7, 8 y 9. Hay 5 números enteros. Profe, Lo que significa... ¿no sería mejor decir 5 al 9 que 5 y 9? Porque por lo menos así en coma indicaría Así se que es escribe. No, 5. no, no. No, no. Así ¿Sí se se escribe escribe, así? muchachos. Se escribe Ah, así. Un intervalo se escribe así. Listo. ah, Eso ya. ustedes lo deben saber, pues, de las matemáticas de grado 11. Un intervalo se escribe así, con coma. Listo. Ni siquiera con punto, nada. Así se escribe en esta ciencia. Debemos respetar esa forma de escribir. Listo. Yo sé que a veces una manera de escribir es similar a otra, a la escritura de otras cosas, pero recuerden que estamos en el contexto de la estadística. Entonces así se escribe, ¿listo? Entonces les decía que mire, contiene al 5, al 6, al 7, al 8 y al 9, quiere decir que la amplitud de este intervalo es 5, porque contiene 5 números. ¿Sí estamos? Ojo con ese concepto, muchachos. Aquí ya nos estamos metiendo en conceptos un poquito más detallados, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si yo tengo el intervalo cerrado 5, no, quítame el 5, 11, 14. ¿Cuál sería la amplitud de ese? Dígamela rápidamente. 11, 14. Intervalo cerrado. A ver, ¿a quién le pregunto? Laura. 4. ¿Estás con nosotros, Laura? Bueno, no está con nosotros. Vivian dice que 4. Karen, ¿qué dices? O Keren, ¿Keren Yael o Karen? ¿Cómo es? No está con nosotros. Valentina Medina, el intervalo 11, 14. ¿Cuál sería la amplitud? Profe, yo sí estoy en la clase. Listo. Laura, entonces, 11, 14. ¿Cuál es la amplitud de ese intervalo? Hágalo con los deditos. 11, 12, sí se ve bien, ¿no? 13 y 14, véalo ahí. Sería una amplitud de 4. 4. ¿Listo? Exacto.
¿Listo? Ahora, esta amplitud, este índice I, se calcula con la siguiente fórmula. Nosotros por acá ya tenemos el rango, que es muy fácil de calcular. Al dato máximo le restamos el dato mínimo. Ya calculamos el valor de M haciendo su redondeo por exceso. Entonces dividimos el rango entre I. Entre M, perdón. Entre M. ¿Listo? Es decir, dividiendo el rango entre el número de clases. Al igual que M, esta división puede ser decimal. En algunos casos nos va a dar decimal, en otros nos va a dar entero. Cuando nos da entero, bendito sea el Señor. Pero si nos da decimal, ojo, aquí sí aplicamos el redondeo convencional, el que nosotros conocemos, sobre la primera cifra decimal para obtener un número entero. Nosotros necesitamos que esa amplitud sea un número entero. Entonces, si yo quiero que sea un número entero, aplico redondeo sobre la primera cifra decimal. Miremos el ejemplo. Si el rango de una muestra es 83 y el valor de M me dio 8, entonces la amplitud la calculamos con 83 dividido 8. Eso nos da 10.36. Si usted coge la calculadora y hace eso, eso le da 10.36. Y mire que este lo aproximamos a 10. ¿Por qué? Porque aplicamos redondeo sobre esta primera cifra. Mire, 10,36, perdón, y la primera cifra decimal es el 3. Como es menor que 5, entonces nos queda solamente 10. Si aplicáramos redondeo sobre esta segunda cifra, el 6, como es mayor que 5, esto sería 10.4, ¿cierto? Pero como nosotros no queremos aplicar redondeo sobre la segunda cifra, sino sobre la primera, entonces nos da 10 y ya nos quedó un número entero. ¿Sí está bien? Entonces, si usted va a hacer su ficha memotécnica, recuerde, el redondeo para M es por exceso, redondeo por exceso. El redondeo para I es redondeo convencional, el que usted conoce. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Todo está claro? Profe, Señora. es que tengo una pregunta acerca del taller. Lo que pasa es que lo estaba mirando acá al mismo tiempo como para ir haciendo el Ajá. empalme y estoy como un poco perdida acerca de los ¿Por qué? términos. De los términos. Entonces no sé si de pronto usted nos puede explicar en algún momento los puntos que debemos desarrollar. Dice construir una tabla de distribución de frecuencias para escala nacional y escala institucional. Ajá. Bueno, eso ya depende pues como del problema. Pero entonces la tabla de distribución de frecuencias es esta misma, porque el título es Sí. tabla de frecuencias. ¿Es lo mismo? Tabla de distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es lo mismo. Pues el nombre largo es tabla de distribución de frecuencias, que sería el correcto, pero generalmente se dice tabla de frecuencias. Muchachos, si necesitan... Bueno, continuemos, ¿listo? ¿Por qué? Porque esto, lo que estoy explicando, lo necesitan para las tablas, para el taller. Para el taller. Para el taller, ¿listo? Para el taller, listo. Entonces, listo, ya tenemos. tenemos. Tengo interferencia. ¿Qué será? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Profe, tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo, o sea, qué determina si es redondeo por, ¿cómo es? O sea, los dos redondeos o sea, Exceso y convencional. Exacto. No lo determina nada, la teoría. La teoría dice, para M, redondeo. Ya. O sea, sí para la M, escuchan? para la I y para la I por... ya. Para Ya M, exceso. Y para Exceso. I, convencional. Convencional es que se acerca al más abajo y exceso es al más... Exacto. Convencional es, si la cifra está entre 0 y 4, simplemente elimino las cifras decimales. Y si está entre 5 y 9, elimino las cifras, pero aumento una a la de la izquierda. ¿Listo? Ese es el convencional. Y por exceso es que el número decimal siempre se va a aproximar al primer
entero mayor que él. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos con los límites. Bueno, ya tengo mi número de clases, ya tengo mi amplitud de las clases, es decir, la cantidad de enteros que va a contener. Entonces, ahora sí voy a armar los intervalos. Entonces, para armar los intervalos necesito los límites. Entonces, el límite inferior, ojo, para la primera clase corresponde al dato menor. Así de sencillo. ¿Sí está bien? Mire, acá abajo tengo una síntesis. Para la clase 1, el límite inferior va a ser el dato menor. Para la clase 2, el límite inferior, mire, va a ser el límite inferior de la clase 1 más la amplitud. Para la clase 3 va a ser el límite inferior de la clase 2 más la amplitud. Es decir, el límite inferior de la clase siguiente va a ser el límite inferior de la clase anterior más la amplitud. El límite superior va a ser algo parecido. Para la clase 1 va a ser el dato mínimo más la amplitud menos 1. Y de ahí en adelante le voy sumando la amplitud. ¿Listo? Y vamos a determinar otro indicador que se llama la marca de clase, que va a ser, corresponde al valor medio del intervalo de cada clase, entendiendo que es el valor más representativo de cada clase. Se representa con X sub I y se calcula con la siguiente fórmula. Para cada clase sumo los límites y esa suma la divido entre 2. Ojo las notas, muchachos. Dice, en caso tal de que el dato mayor no quede contenido en una clase, entonces se aumenta una clase hasta que quede contenido en alguna. A eso se llama un ajuste de clases. ¿Listo? Ojo las frecuencias absolutas de cada clase corresponden a la cantidad de datos que están entre los límites de cada clase o que son iguales a ellos. Vamos al ejemplo concreto. Dice, los siguientes datos corresponden a las notas obtenidas por 100 alumnos en un curso de estadística. Mire, estas son las 100 notas. Ahí están súper desordenadas, ¿cierto? Ahí están súper desordenadas. Y así se van generando las notas. Este sacó 100, examen perfecto o curso perfecto, este 84, este le fue mal 33, este 98, 57. Así están, 100 noticas. Ahí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 10, 100. Ahí están. Vamos a construir una tabla de frecuencias agrupando datos. Como estos datos son enteros, significa que mi variable es discreta. Maneja datos enteros. Entonces, aplico todas estas técnicas que acabamos de ver. Entonces, N, 100, ¿cierto? Sí, este 100, ¿qué significa? Que son 100 datos. Dato mayor, 100, ¿cierto? Usted se pone a revisar aquí cuál es el dato más grande. 100, por acá hay otro 100, 100, y no hay ningún dato mayor que 100. Dato menor, 17, este solo puso el nombre. 17, por ahí debe estar metido, véalo aquí. Es el dato menor. ¿Listo? Ya con el dato mayor y el dato menor puedo calcular el rango. Mire, 100 dato mayor menos 17 dato menor igual a 83. ¿Sí está bien? Fácil, ¿cierto? Número de intervalos, que es m. Entonces, 1 más 3.3 por el logaritmo de 100. ¿Este 100 es quién? El número de datos. Ah, que para este problema coincide con el dato mayor. Sí, pero no tienen nada que ver el uno con el otro. El uno son cantidad de datos, el otro es el dato más grande. Y el que utilizo aquí en la fórmula o en la regla de Sturges es el valor de n, que es cantidad de datos. ¿Listo? ¿Y eso qué me da? Esto se hace en calculadora, muchachos. Esto usted no lo va a hacer a mano. Usted necesita la calculadora. 1 más 3.3 por el logaritmo de 100 igual. Y eso nos da 7.6. Como para m se utiliza redondeo por exceso, usted no tiene nada que ver que esta cifra es 6, que esta cifra es 5, que esta cifra es 8, que nada. 7.6 por exceso se redondea a 8. Es decir,
que teóricamente, según la regla de Sturges, debo construir 8 clases. ¿Listo? Pero no es que a rajatabla deben ser 8, porque ya leímos en la nota. Si el dato máximo no me queda contenido en la última clase, en la clase 8, construyo una clase de ajuste, la clase 9. ¿Listo? Voy a construir la amplitud. Profe, Ajá. me disculpa, me repite eso último acerca de contener el número 9, que no lo Mire, comprendí. uno de los principios es que el dato máximo, enseguida te lo explico, ¿listo? Enseguida te lo explico, que yo creo que sí, aquí nos tocó hacer una clase de ajuste para este paquete de datos. Entonces, mire, va a calcular la amplitud. Entonces, 83 dividido 8, rango dividido m, me da 10.33 y en el ejemplo ya habíamos visto que eso se aproxima a 10 porque se hace redondeo convencional sobre la primera cifra. Como es 3, es decir, comprendida entre 0 y 4, simplemente se quitan las cifras decimales y se deja lo que está, el 10. Si este fuese un 6, ese 3 que tengo ahí resaltado, fuese un 6, un 7, un 5, un 6, un 7, un 8 o un 9, igual quito las cifras decimales, pero aumento una a la de la izquierda, o sea que me quedarían 11. Si fuese 5, 6, 7, 8, 9. Como es 3, simplemente quito cifras decimales y se redondea a 10. ¿Ok? Y mire la tabla cómo se construye. Todo esto es la identificación de la variable. Mire, notas. Todas estas 1, 2, 3 primeras columnas. Todo eso es identificación de la variable. Mire, la frecuencia absoluta está por acá, la frecuencia relativa, la acumulada absoluta, la acumulada relativa. Aquí tengo mis clases, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, hasta la clase 8. Ahí las tengo. Listo, voy a ocultar esto. Hasta la clase 8. A ver, que no se me mueva mucho. Ay, Dios. A ver. No, yo tengo un pulsito, pero bueno. Ahí, hasta la clase 8. Hasta la clase 8 es lo que teóricamente la regla de Sturges me sugiere que debo construir. 8 clases. Entonces, mire, límite inferior de la primera clase es el dato mínimo. ¿Sí está bien? Y de una vez voy a construir el límite superior. Como mi amplitud es 10, la fórmula me dice, al límite inferior, súmele la amplitud 10, o sea que 10 y 7 más 10, 27, y réstele 1. Por acá está, mírela. Mire, límite superior de la clase 1. Dato menor más amplitud menos 1. ¿Por qué dato menor? Porque el límite inferior de la clase 1 es 17, que es el dato menor. Entonces, 17 más 10, que es la amplitud, menos 1, que es 26. Todo parte de la primera clase, muchachos. La primera clase es la clase generatriz. A partir de ella voy a construir todo. Entonces, ¿qué viene? Para el límite inferior de las otras clases, voy sumándole la amplitud a este límite inferior. Entonces, 17 más 10, 27, más 10, 37, más 10, 47, 57, 67, 77, 87. Ahí están mis 8 primeras clases, las que me sugiere la regla de Sturges. Y como ya tengo el límite superior de la primera clase, le voy sumando la amplitud. 10, entonces 36, 46, 56, 76, hasta 96. Entonces, ojo, muchachos, en esta primera clase de 17 a 26, está incluido el 17, está incluido el 26. En esa primera clase o a esa primera clase pertenecen los datos entre 17 y 26. Y deben ser 10, ¿cierto? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Ahí está la amplitud. En esta clase 2 van a estar incluidos los datos entre 27 y 36. En esta clase 3 entre 37 y 46. Y así para cada una. Observemos la última, la clase 8. En esa clase 8 están incluidos los datos entre 87 y 96.
Pero sucede que mi dato máximo es 100 y de hecho aquí está el dato 100. Si el dato máximo es 100 es porque ese dato existe. ¿Y entonces en qué clase queda? No queda en la última clase, que es la clase que contiene los datos más grandes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que construir una novena clase, que es una clase de ajuste. ¿Y cómo la construyo? De la misma manera. Al límite inferior de la clase anterior le sumo la amplitud, que es 10, y me da el límite inferior de la clase de ajuste. Y a este límite superior le sumo 10. Le sumo 10 y me da 106, que es el límite superior. Y ahí está esa clase. Ya a esta clase, ¿quién van a pertenecer? Los datos entre 97 y 106. Ahí está incluido mi dato superior. ¿Listo? Entonces ya con esta constitución de estas clases, ya garantizo que todos mis datos van a quedar contenidos en una clase. Dime. ¿Cierto que M es el número de clases? Sí, y nos dio 8. Nos dio 8. ¿Qué es lo que significa la M? Qué pena. Que debo construir teóricamente 8 clases. Pero como mi dato superior o mi dato máximo o mi dato mayor no me quedó contenido en esta última clase, construyo una clase de ajuste. ¿Listo? Eso tranquilamente se puede, no se vayan a asustar. Dios mío, me dieron 7 clases, pero mi dato superior no me quedó contenido en la última clase. ¿Qué hago? Me dio mal, me voy a desesperar, voy a llamar al profe, lo voy a ir a buscar a donde vive para que me solucione este problema. No, usted construye una clase de ajuste y con seguridad que con la primera clase de ajuste que usted construya, ya le va a quedar contenido su dato superior. ¿Listo? Profe, ¿por qué en la clase número 8 no queda contenida? No entiendo la razón de por qué no queda contenida. ¿Por qué? Porque esto es una aproximación teórica, muchachos. Esta regla es una aproximación teórica al número de clases, esta de acá, aquí está en general. Es una aproximación al número de clases que en teoría se deben construir para agrupar estos n elementos. Pero es una aproximación teórica. Pero las teorías, ustedes saben que a las teorías se les hace ajustes, ¿cierto? Entonces, no siempre las teorías, las fórmulas, me solucionan de manera 100% correcta las situaciones. Entonces, ante eso, ¿qué se hace? Se hace un ajuste. ¿Listo? Es por eso. Las fórmulas no son la solución para todo. Si me admiten, pues, esa respuesta, pues, muy sencilla. Pero las fórmulas sí son una aproximación teórica muy razonable, muy próxima a lo que realmente debe pasar en la práctica. ¿Listo? Pero cuando nos falla, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a trabajar para variables continuas, que con la regla de Sturges nos dan el número de clases y con ese número de clases tengo todos mis datos contenidos en las clases. ¿Listo? Entonces, cuando falla, hago clase de ajuste. Cuénteme. ¿Este taller se hace individual o se puede trabajar en parejas o en grupos? Muchachos, en las condiciones del taller hay que leer las condiciones. Ahí estaba, ahí dice muy clarito cómo. ¿Listo? Entonces, muchachos, voy a la marca de clase. La marca de clase es el valor medio de estos dos, de este intervalo. ¿Cómo se consigue? Sumando. Si quieren ustedes con la calculadora, háganlo. Sumando el límite inferior más el límite superior. Y esa suma la divido entre 2 y eso me da 21.5. Si quieren, háganlo. Entonces, este 31.5, ¿de dónde salió? De 27 más 36 igual dividido 2. Y así para todas. Esta marca de clase es el valor medio que se supone es el valor más representativo de estos. Por ahora no lo vamos a usar, pero sí hay que irlo construyendo porque más adelante, en lo que vamos a hacer más adelante, vamos a ampliar nuestra tabla si lo vamos a usar. Ahora, muchachos, vamos para las frecuencias. ¿Y este valor medio no coincide con ninguno de los datos que tenemos? No, es que él no debe coincidir. En algunos casos coincide. Mire que es el valor medio, no es un dato. Lo definimos como el valor medio de este intervalo. No lo definimos como un dato, ¿listo? Él no debe coincidir con un dato. Mire, de hecho aquí no es un dato.
porque esto es con decimales y nuestros datos no son decimales. ¿Listo? Desde ahí podemos estar tranquilos que no nos debe coincidir con un dato. ¿Listo? Ahora vamos a las frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta de la clase 1 ya cambia de connotación porque mi clase ya no es un número como tal aislado solo, sino que es un rango de números que van desde 17 hasta 26. Entonces, ¿yo qué tengo que contar? ¿Cuántos de mis datos están entre 17 y 26? Y según el conteo que yo hice son 4. Entre 17 y 26. Busquémoslos, a ver, busquemos esos. Aquí no hay, en esta tercera columna no hay. Aquí tampoco. Aquí hay uno, mire, 25. Aquí hay otro, 25, 2. Aquí hay otro, 17, 3. Uy, se me perdió el otro. Entre 17 y 26. Ustedes que tienen mejor vista que yo. A ver, voy a revisar con más calmita. Esto hay que hacerlo con calma. 1, 25, 2. Aquí está, véalo, el 23, 3 y el 17, 4. Mire, 4 datos están entre 17 y 26, ¿cierto? En este caso, mis datos son notas. Entonces, hay 4 notas entre 17 y 26. Este 7 quiere decir que hay 7 notas entre 27 y 36. Este otro 7 quiere decir que hay 7 notas entre 37 y 46. Este 16 significa que hay 16 notas entre 47 y 56. Ustedes ya las revisan, cuando estén estudiando, las revisan con más calma. Los otros valores, muchachos, de H minúscula, F y H se calculan igual que en las otras tablas. Entonces, este valor de H va a ser 4 sobre 100. Esto, perdón, me había saltado esto, la sumatoria de estas Fs debe ser igual a N, lo mismo que en las tablas que estudiamos la clase anterior, y lo demás, todo es igual, muchachos, todo es igual. ¿Listo? Entonces, voy a omitirlo porque eso ya lo expliqué en la clase anterior. ¿Estamos? Hasta ahí preguntas. Ninguna, bueno. La interpretación, vamos a interpretar F3 minúscula, que sería, yo no las codifiqué aquí, pero sería la tercera. Primera, segunda, tercera. Este 7. ¿Qué significa? Que hay 7 notas entre 37 y 46, ¿cierto? O que 7 estudiantes obtuvieron nota entre 37 y 46. ¿Listo? H8, es decir, esta. El 9% de los estudiantes obtuvieron notas entre 87 y 96. ¿Listo? Mire que aquí se pierde información nota a nota. Yo no sé cuántos 87, yo no sé cuántos 88, yo no sé cuántos 90, yo no sé cuántos 95. Pero este valor me dice cuántos entre este límite y este. El 9% entre 87 y 96. ¿Listo? Las acumuladas, por ejemplo, este 69, que sería F6 mayúscula. Recordemos que las mayúsculas van desde la primera hasta la clase correspondiente. Entonces, desde la primera sería desde el límite inferior hasta el límite superior. Entonces decimos, 69 estudiantes obtuvieron nota entre 17 y 76. Mire que yo interpreto estas acumuladas desde el límite inferior de la primera clase hasta el límite superior de la clase correspondiente. Por ejemplo, este 34%, que es H4 mayúscula, sería el 34% de los estudiantes obtuvieron nota entre 17 y 56. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Sencillo. Si usted estudió lo de las tablas anteriores, esta es hacer una leve modificación. ¿Listo? Eso en cuanto a variables discretas. Para variables continuas,
Entonces, recordemos que una variable estadística cuantitativa es continua cuando los valores que toma, es decir, los datos, son decimales. Ya lo sabemos. ¿Listo? Entonces, analicemos la siguiente situación. Los siguientes datos corresponden a la altura en metros. Mire, la unidad de medida, si es altura, tiene una unidad de medida en metros de 50 participantes elegidos aleatoriamente, una convocatoria para incorporar nuevos miembros al cuerpo de patrulleros de la Policía Nacional. Entonces, aquí están las 50 estaturas. 1,70, 1,79, 1,77, etc. Observamos que la muestra contiene muchas clases, por lo cual la forma más óptima de organizar esa información es construyendo una tabla de distribución de frecuencias agrupando datos, ¿cierto? Como ya se definió un método para variables discretas, se partirá de él. O sea, vamos a partir de la base de ese método, de lo que acabamos de estudiar. Sin embargo, existen unas leves variaciones dada la naturaleza de los datos. Aquí se me faltó en ese orden de ideas, se modifican ciertos conceptos. Y aquí están las modificaciones y aquí está lo que se conserva. Y aquí está especificado todo, muchachos. Dice, el número de clases M se calcula de la misma manera y se redondea de la misma manera. O sea que M lo vamos a calcular igual. 1 más 3.3 por el logaritmo de N. Aplicamos redondeo por exceso. El rango se calcula de la misma manera. El valor de la amplitud de clase se calcula de la misma manera, pero el redondeo se realiza sobre la cifra adecuada a fin de garantizar que la amplitud quede con el mismo número de cifras que los datos. Entonces, ¿cómo así? Mis datos, ¿cuántas cifras decimales tienen? 2, ¿cierto? Muchachos, no les he hecho los tipsitos porque de pronto estoy hablando aquí solo y se me desconectaron. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, señor. Ok, listo. Claro. Entonces continúo. Mis datos tienen 2 cifras decimales. Mire, nosotros ya sabemos que este valor de i, generalmente, al hacer la división, me va a entregar un número con muchas cifras decimales. Entonces, yo necesito que i me quede para este ejemplo de 2 cifras decimales. Entonces, dice, realizo el mismo redondeo que en las variables discretas, es decir, redondeo convencional para 2 cifras decimales, para que me quede mi amplitud de 2 cifras decimales. Entonces, si yo quiero que me quede de 2 cifras decimales, ¿sobre qué cifra realizo el redondeo? Segunda cifra. Sobre la última. No, ¿cuál es la última? Sobre la tercera cifra decimal. Por eso. No, por eso no, porque el número que yo voy a obtener va a tener infinitas cifras decimales. Va a tener, por decir algo, no, es que va a tener infinitas, pero dígase que la calculadora me entregue un número decimal con 7 cifras decimales. Yo no puedo... Sí, ya le entendí. Lo que pasa es que yo tenía en la mente 3 cifras decimales, las 2 cifras. Listo. Entonces, si mis datos son de 2 cifras decimales, yo realizo el redondeo sobre la tercera. Estoy hablando para i, para que me quede de 2 cifras decimales. Pero si mis datos tienen 3 cifras decimales, yo realizo redondeo sobre la cuarta para que me quede de 3. Listo. Por eso dice aquí, aplicar redondeo sobre la cifra adecuada. Aquí no le dice sobre la primera, sobre la segunda. Ya depende de la naturaleza de los datos. Listo. Sobre cuántas cifras decimales tengan los datos. La marca de clase se calcula de la misma manera. El límite inferior de la primera clase corresponde al dato mínimo, es decir, es igual. El límite superior de la primera clase corresponde, ojo, aquí ya hay una variación. El límite superior de la primera clase corresponde al límite inferior más la amplitud. Mire que en las variables discretas decíamos el límite superior de la primera clase, aquí se las voy a poner, el límite superior de la primera clase, mire, límite superior, clase 1, límite superior, dice, es el dato mínimo, es decir, el límite inferior, más la amplitud, menos 1. Para las variables continuas, mire, el límite superior de la primera clase corresponde al límite inferior más la amplitud. Ya no le resto 1. Muchachos, pilas con eso. No vamos a fallar. Listo, ya solamente sumarle la amplitud.
El límite superior de cada clase, de las siguientes a la primera, se consigue al sumar el límite inferior de la clase anterior con la amplitud, es decir, de la misma manera que en las discretas. El límite superior igual, o sea que ahí no varía. En todas las clases el límite inferior, ojo con esto, muchachos, ojo, esto es otra variación. En todas las clases, el límite inferior pertenece a la clase, es decir, ese número está incluido en la clase, mientras que el límite superior no pertenece a la clase, solo es un valor de referencia. Por lo cual, el intervalo es cerrado en el límite inferior y abierto en el límite superior. Enseguida vemos eso. En caso tal de que la última clase no contenga el dato mayor, se construye una clase de ajuste. Eso es igual. La frecuencia absoluta corresponde a la cantidad de datos que están entre el límite superior y el límite inferior de cada clase. Y aquí les hago un recorder. Y recuerde que el límite superior no pertenece a la clase. Es decir, hay que tener cuidado. Entonces acá teníamos 50 datos, es decir, que mi valor de n es 50 y es n minúscula porque es una muestra. El dato máximo es 1,90, yo ya lo saqué. El dato mínimo es 1,70, ya lo saqué. Quiere decir que el rango va a ser dato máximo 1,90 menos dato mínimo 1,70, es decir, 0,20. Ese es mi rango, 0,20. M, 1 más 3.3 por el logaritmo de 50. 6.6, regla de Sturges. Para esa hacemos redondeo por exceso, es decir, 7. ¿Qué significa este 7? Que voy a construir 7 clases. Y rango sobre M. Eso me da, mire, lo que les decía, eso me da muchas cifras decimales. Como mis datos son de 2 cifras decimales, yo aplico redondeo convencional sobre la tercera. Mira, ahí las resalté. Mire. Primera, segunda, tercera cifra decimal. Sobre esas que voy a aplicar redondeo para que me quede de 2 cifras decimales. Ahora sí, como esto es mayor que 5, quito todas estas cifras y le sumo 1 a esta de acá y me quedan 0,03. ¿Listo? Es decir, que mi amplitud va a ser de 0,03. Ya con estos valores calculados, me voy a mi tabla. Mírela ahí. Y mire lo que les decía. Para esta tabla, con la regla de Sturges, que me arrojó 7 clases, ahí están contenidos todos mis datos. No tuve que aplicar o construir clase de ajuste. ¿Listo? Entonces, mire. Límite inferior de la clase 1, dato mínimo. O dato menor, 1,70. Límite superior, dato menor, 1,70 más 0,03, 1,73. Y mire la diferencia aquí, muchachos. Ya vamos a terminar. Me regalan 2 minuticos que ya terminamos. Mire la diferencia. Aquí hay corchete. El corchete indica que este 1,70 pertenece a la clase. Lo considero en la clase. Y aquí hay paréntesis, lo que significa que este 1,73 es mi valor de referencia. Quiere decir que hasta ahí me llega la clase. Recuerden que es una variable continua. Nosotros a la escala numérica o a la secuencia numérica no la partimos, no dejamos huecos. Entonces tengo que garantizar continuidad. Entonces esta clase me llega hasta 1,73, pero este 1,73 no está incluido. Entonces, en términos prácticos, en esta clase están 1,70, 1,71 y 1,72. Solo ellos. El 1,73 no está en esta clase, está en esta otra de acá. Mire que a diferencia de las variables discretas, aquí el límite superior de la clase 1 es el límite inferior de la clase 2. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí ya aparece con corchete, significa que el 1,73 pertenece a esta clase. Entonces, y esta me llega hasta 1,76, pero mire que está con paréntesis. Significa que el 1,76 es referencia, pero que no hace parte de esta clase. O sea, que en términos prácticos, en esta clase van a estar las alturas 1,73, 1,74,
1.75. ¿Listo? La marca de clase, así para todas. ¿Listo? Mi dato máximo es 1.90. Y mire que esta clase va desde 1.88 hasta 1.91. Ahí está incluido el 1.90. No tuve que hacer clase de ajuste. Mi marca de clase, la teoría me dice clarito, sume estas dos, 1.70 más 1.73, y ese resultado divídalo entre 2, 1.715. Esa es mi marca de clase. Con esa no peleamos. El valor que le des es, listo. Frecuencias absolutas, muchachos. Entonces, Profe. dice, cuénteme. Los decimales ahí, ¿por qué 3? Ese es el valor que me da, mi amor. Ese es el valor. Mire, si usted toma esto, lo suma con esto y divide entre 2, le da esto. ¿Cierto? Yo pongo todos los decimales. Yo no puedo cortar. Pongo todos los que me dan. Si mis datos son de 2 cifras decimales, lo más seguro, o una de las opciones es que mi marca de clase me dé de 3 cifras decimales. ¿Listo? Y no hay problema con eso, y usted no tiene que decir, como mis datos son de 2 cifras, esta marca de clase la voy a dejar de 2 cifras. No, la deja de 3, porque este es el valor medio entre estos dos valores. ¿Listo? Bueno, y las frecuencias absolutas. Entonces, vamos a hacerla para la primera porque no les quiero robar más tiempo. Mire, entonces son datos entre 1.70 y 1.72, ¿cierto? Porque el 1.73 no entra, y deben ser 7. Vamos a buscarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Mire, acá ya no hay. En estos de acá ya no hay, en esta última columna. Ahí están. 7 datos. Y así para los demás. Y lo mismo, muchachos, la sumatoria de los valores de F tiene que ser igual al tamaño de la muestra. La sumatoria de los valores de H tiene que ser el 100%. Las frecuencias acumuladas se calculan de igual manera. Todo es igual. Y las interpretaciones para finalizar. Vamos a interpretar F3. O sea, 14. ¿Qué significa? Que 14 aspirantes a ser patrulleros tienen alturas entre 1.76 y recuerden que este no entra, y 1.78. Recuerden que este no entra. Profe, entonces, ¿para qué se pone? Muchachos, porque esto es una variable continua. Entonces, yo tengo que garantizar la continuidad entre 1.70 y 1.90 o 1.91 que me dio el límite superior. Como es una variable continua, yo no puedo dejar espacios, ¿cierto? Entonces, en la recta numérica, ustedes que la conocen, tiene que garantizar continuidad. Por eso se trabaja así, muchachos. ¿Listo? Pero en términos técnicos, mire cómo interpreto. 1.76 a 1.78. No incluyo esta. Este 1.79 está acá. ¿Listo? Listo, muchachos. Eso es todo. Dejamos ahí por hoy. Recuerden que, ¿por qué, muchachos, me les robé estos 5 minutos? Porque tenía que explicarles lo de variable continua, porque si ustedes se fijan en el taller tiene números decimales. ¿Listo? Entonces, con números decimales significa que debo trabajar con variable continua. Muchachos, cualquier duda, inquietud, el miércoles los espero en asesoría. Vivian. El miércoles necesito asesoría. Usted nos va a explicar. Porque me salí un rato y ahí me perdí cuando me salí. Recuerden que pueden mirar el video de la clase, muchachos, también. Afortunadamente queda grabado. Mañana se los pongo o pasado mañana, no sé, sin falta. ¿Listo? Y, a ver, la asesoría, recuerden que no es clase. Yo no les voy a repetir la clase queda grabada. Pero en la asesoría, yo supongo que ustedes ya juiciositos van a iniciar a trabajar el taller. Y en el taller, si tienen alguna duda, si se quedaron varados en alguna parte, entonces en esa asesoría hacemos todo el trabajo para que ustedes puedan trabajar ese taller juiciosos y les vaya bien. ¿Listo? Muchachos, el taller es carnudito. Ustedes lo ven ahí de un ejercicio, pero es carnudito. Entonces váyanlo haciendo con tiempo. ¿Ibas a decir algo, Vivian?
Sí, señor. Usted nos va a explicar cómo construir el diagrama de barras, Claro un que sí, polígono de claro que sí. frecuencias, Sí, la nota señora. emitida promedio de la Claro nota. que sí. Eso lo vamos a trabajar en las clases que nos faltan. Hasta aquí terminamos todo lo de construcción de tablas. En la próxima clase ya nos dedicamos a diagramas estadísticos. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno. Gracias. Bueno, muchachos, los tengo que dejar porque tengo que salir volado. Muchas gracias por la atención. Nos vemos el miércoles para los que vayan a asistir a asesoría. No tienen que pedir cita previa, yo estoy conectado ahí. Y los que no, nos vemos el jueves. Recuerden que pueden escribirme al correo también. ¿Listo? Que les vaya muy bien, muchachos. Qué pena, me salgo de primero, pero me toca. Gracias, profe. Feliz noche.